qué suerte que puedo hacer otro video. Vamos a aprovechar que las hormonas me están jugando una buena pasada y estoy de buen humor, estoy descansada. Es un video que les debo hace más de 2 meses. ¡Qué vergüenza! Los dejé con el suspenso de cómo se festeja la llegada de un bebé a la familia, un nuevo integrante. Como ya les comenté, mi cuñada y yo estuvimos embarazadas al mismo tiempo, ella con 2 meses más de adelanto, y por ende pude ser testigo de todo lo que sucede cuando llega un bebé a la familia. Y no voy a negar que me estresó un poquito demasiado. Mi nombre es Denise Olo de la Negra, soy una argentina que vive en Bosnia y el tema del mes es que acabo de tener una hermosa bebé que se llama Vera acá en Bosnia y Herzegovina, y les quiero ir contando cómo es el proceso de ser madre acá. Vamos a empezar por lo siguiente, que vendría a ser como una especie de disclaimer. Todo lo que estoy contando es como anécdota, ni criticando ni juzgando, sino contando la experiencia de esta parte del mundo, y también teniendo en cuenta que esta es mi familia en particular, porque hay mucha diversidad de tradiciones acá, y en particular esta es la de mi familia política. Somos una familia muy grande con muchos integrantes, y a veces se complica un poco, porque imagínense que yo vivo acá hace 2 años y estuve 10 años viviendo en Dubái, lejos de mi familia, lejos de la familia de Jovan, y ahora como que inculcarse a esta vida rutinaria familiar donde todos los fines de semana se juntan o donde hay cumpleaños, bautismos, siempre hay un festejo que, quieras o no, a veces se impone, hay que seguirles el ritmo. Yo ya había contado sobre una tradición que básicamente es la de el padre emborrachándose el día, o la noche en la que llega su bebé. ¿Por qué suele suceder esto? No hay por qué. No, la verdad es que no lo sé. Pero una de las excusas es que la madre está en el hospital sola porque no se le permite al padre entrar, no se le permite al padre estar con la mujer a la hora de parir. Entonces, no sé, surgió, la verdad que todavía estoy esperando que alguien me explique de dónde. El padre invita a todos los amigos cercanos, a su padre, a sus hermanos, primos, qué sé yo, y se van a emborrachar. Y se les rompe la remera constantemente, o sea, el padre está con la remera rota y los amigos y todos los invitados agarran una tirita de esa remera y se la atan a la muñeca. Y esto es como que están festejando la llegada del bebé y el esfuerzo de la madre. Obviamente a mí nunca me fascinó esta tradición, estuviese en Bosnia o no, es como que si yo no chupo, no chupa nadie. Pero ya se había hablado desde antes de concebir a Vera de que esto no iba a suceder. Así que le queda pendiente el festejo a Jovan, pobrecito. Nos llega la noticia de que mi cuñada ya entró a trabajo de parto. No sé, entró como a la mañana y al final dio a luz a la nochecita, y esa misma noche Jovan va a juntarse con su hermano, que estaba con sus otros hermanos, su padre. Se van a juntar a la casa de su familia esa noche. Yo no fui porque yo ya estaba de casi 8 meses y la verdad que ya estaba en el 5.º sueño cuando llegó la noticia. Anda Jovan, anda vos, chupa por los 2, por los 3 y nada, que coman perdices y ya iré a saludar, pero qué pito toco si no puedo. Bueno, cuestión es que Jovan no volvió a casa. O sea, imagínense, eso duró. El hermano se la dio acá, había ido ya a ver a mi cuñada y a conocer a su bebé, y después se la dio en la pera como el dios serbio manda. Entonces al otro día vuelve Jovan, ¿qué tal todo? Estaba hecho una resaca total. Bueno, yo digo, ya está, ya pasó eso. Bueno, dice, ahora a las 5 de la tarde tenemos que volver a la casa de mis padres porque empieza la festa.
¿Qué festa? Ahora pusieron una carpa en el patio de casa y viene el catering y viene la banda y vienen todos los familiares de Serbia, de todos los países donde están. Y yo digo, ¿pero ya festejaron anoche? ¿Qué es esto? Sí, no, pero es así como festejan. Yo estaba pensando en mi cuñada, o sea, ¿alguien quiere pensar en mi cuñada? Y como no se permiten visitas, es como que, ¿qué va a hacer la gente? Va a festejar. Fuimos a la festa. Fue un par de horitas y la misma excusa de la noche anterior. Felicitaciones a todos y pásenla de joya, pásenla bien. Me volví a casa y digo, bueno, ya está. No sé cómo es para ustedes, cuéntenme. Capaz que es descubrimientos del día a día, de la vida casada, de ser esposa. Porque tampoco creo que sea algo, sí es algo cultural, pero a la vez creo que si están casadas o casados, es como que también te casás con la familia política hasta un cierto punto, ¿no? Hay límites. Pero cuéntenme que hay cosas, tradiciones o juntadas de su familia política que ustedes tienen que ir a apoyar a su pareja, ¿no? Así que yo trataba de hacer eso, pero a la vez respetando lo que yo quería hacer, porque otra vez a mí no me hacía gracia que estén todo el mundo enfiestándose y yo no esté ahí. Pero después cuando di a luz yo entendí algo, ya les voy a contar. Esto fue un fin de semana, ¿no? Justo ella dio a luz un viernes, la fiesta fue el sábado, el domingo lo llaman a Jovan y digo, me está jodiendo que esto sigue, no puedo. No sé, lo habían llamado para otra cosa. Y el lunes ya ella sale. Y acá es otra cosita también que es particular, yo no comparto. Y era el recibimiento de cuando ella y el bebé salen del hospital. Es como que también le van a dar la bienvenida, le van a dar amor a ella, la bienvenida al bebé, y toda la familia va a la salida del hospital a recibirla. No pensé que íbamos a ser tantas personas, pero las conté y eran alrededor de 20 personas en la puerta del hospital. 20. Mi suegro con una botella de bebida alcohólica, dándole brindis a todos. Es como que parte de mí estaba muy contenta por obviamente la llegada de mi sobrino, que salió todo bien, la familia se agranda, pero por otro lado inconscientemente no podía evitar pensar en el momento en que me toque a mí, que esa fecha se estaba acercando. Entonces yo veo también una mini fiesta afuera del hospital y sale mi cuñada con el bebé y saludó a todos y yo estaba pensando, esto lo voy a tener que hacer yo también, me muero. Flores, globos, peluches, regalos. Era como demasiado para mí, demasiado. ¿Conocen algún otro lugar donde esto sucede? Me lo avisan. Tengo como sentimientos encontrados porque es lindo ver la felicidad tan pura con la que festejan este hecho, porque ya sabemos que el nacimiento de un bebé es una bendición, un milagro, pero siento que acá lo elevan a una potencia. Entonces es como que qué linda la alegría y la felicidad compartida, pero a su vez es como que, no sé, demasiado. Nada, colorín colorado, es eso, fueron festejos de casi 3 días y después, pasados los 40 días, se hizo el super mega bautismo. Y que acá lo combinan entre el bautismo y como que la presentación del bebé. Otra vez, esto es todo muy tradicional y también puede ser preferencia de los padres, porque la preferencia nuestra no va a ser así. Les voy a dejar unas imágenes al final porque fuimos al bautismo, claramente, soy la tía, y también invitaron a mis padres, que recuerden que están acá en Bosnia de visita. Y mis papás decían tipo, ¿por qué vamos a ir nosotros al bautismo de...? Y eso es lo lindo, como que invitan a todos a festejar este gran evento. Y a mis padres, obviamente, los consideran parte de la familia como lo soy yo. O sea, ya son parte de la familia, tienen que ir al bautismo. El tremendo bautismo. Al final les voy a mostrar lo que fue ese festejo y cómo disfrutaron mis papás. Ahora hablemos del festejo de cuando llegó Vera. Bueno, yo estaba ansiosa de ver cómo iba a repercutir el nacimiento de Vera y
Y el temita es que como yo no di a luz en el hospital público y Jovan estuvo conmigo durante los 3 días de estadía ahí, nos habían hecho el test de COVID, así que el que salía no volvía a entrar. Vera nació el viernes a la noche, un poquito antes de las 10 de la noche, así que la fiesta se organizó para el otro día. Yo en Instagram les mostré que vinieron familiares también de Serbia. Mis suegros organizaron algo no tan grande como mis cuñados, pero algo de 30 personas, 30, 40 personas. Y también un lechón, un cordero, mucha bebida. No había banda, pero estuvieron ahí cantando como hasta las 4 de la mañana. Nos llamaron, hicimos videollamada y nos festejaban, tanto a Vera como a mí. Entonces como que mi visión cambió un poquito porque realmente sentí que me estaban festejando a mí y después los mensajes que me llegaron como de agradecimiento por traer a este mundo a Vera, que es una mini landeca y un integrante más para su familia. Así que es como que le voy de a poco tomando, no voy a decir cariño a esta tradición, pero la voy entendiendo un poco. La felicidad extrema que explotan de amor y es como que así ellos saben festejarlo y bueno. Hubo gente que se preguntó por qué Jovan no fue, pero bueno, cosa nuestra. Y obviamente ahora que ya pasaron casi 3 semanas, yo quisiera que Jovan tenga ese festejo en el que se la dan la pera y le rompen la remera y bueno, toda la zaraza. Sí estamos haciendo como uso de los 40 días en los cuales no se puede venir a visitar el bebé, por esto de que somos una familia grande y numerosa. Seguramente no vamos a hacer un bautismo hasta el año que viene, ni tampoco esta presentación social al mundo, sino que de a poco vamos a ir invitando familiares pasados los 40 días que la conozcan y demás. Es lindo igual porque siento que nos están respetando, ¿no? Imagínense que son una familia muy tradicional y yo siendo extranjera, viniendo acá y como imponiendo, no mis tradiciones, pero mis preferencias y que las respeten, la verdad que lo aprecio muchísimo porque es más en mi cabeza la mala sangre que me había hecho de que tal vez puede generar conflicto y la verdad que dentro de todo respetando mucho las decisiones mías y las de Jovan. Se nota el aprecio y cuánto me quieren. Bolimbas. Otra tradición que no vamos a decirle que no, es que le dan plata al bebé. Literalmente, directamente al bebé. No nos dan plata a nosotros, se la dan al bebé. Entonces cuando vieron mis suegros, nada, estábamos todos ahí en el living, yo iba, venía, le di la teta, después la dejé ahí un ratito con ellos y justo ellos se tuvieron que ir, yo estaba en el baño y salgo y había en la cunita donde estaba Vera, había 400 euros. O sea, como que le dejaron la plata a ella. Y yo salgo y digo, ¿y esto de dónde salió? Es muy, muy común que le den mucha plata al bebé recién nacido. Y eso por ahí se suele hacer en la presentación esta al mundo. Dan un sobre con plata para el bebé. Nosotros no vamos a hacer esa presentación, seguramente de a poquito vamos a ir invitando familiares, obviamente sin esperar nada, porque creo que lo nuestro es más espontáneo. Vino la tía a dejarnos algo y le dijimos, subí, así la conoces, y ella como que no, ya volveré con más tiempo y más preparada, claro, con esto y algún regalo. Que yo quisiera que fuese más descontracturado o más espontáneo, pero acá es protocolar en ciertas cosas. Otra cosa que también conté en las redes sociales es que llegó el certificado de nacimiento y fue algo, no sé si choqueante, pero como un momento que se frenó todo y dije, wow, qué fuerte que nada, que tengo una hija con otra persona que no es de mi país y todo lo que se le viene por delante por ser multicultural. Me fascina y me da mucha curiosidad. Así que ampliaremos. Bueno, y ahora les dejo las imágenes del bautismo, que fue épico. También el recibimiento para con mis padres. Estoy súper
sorprendida y agradecida. ¿Otra vez? ¡Un video! Poquito, poquito. Toma, dale agua a mi mamá, por favor. Dale, ¿no? Yoba me dijo que papá tenga cuidado. Papá, tenés cuidado. Todo despacito, Fabricio. Neka vidi Argentina kako mi prijatelji pijemo, da. Si Argentina puede ver como... ¡Chupan! Qué simpático, chico. Navići na teatr, postavka, bolje je bilo možda. Súper, súper. Los campanelli son un poroto. Možete nas mama slika. Može. Ćao, reci čao. Ćao, reci. A ver, déjalo grabado. ¿Qué va a pasar la próxima vez? Si hay una próxima vez, esperamos poder hablar un poco más. Porque son gente adorable y queremos comunicarnos. ¿Cómo si hay una próxima vez? Va a Tiene que haber, haber va a una haber. próxima vez. A Si ver. Dios quiere, si Dios quiere. ¡Shikran! ¡Qué rico no! Smells like pecker. Ya, so good, mami. Fish, fish, vamos a estar como los pescaditos así. Como los pescaditos. ¿Comiste rabas en un bautismo? Jamás, jamás. Vengo de Brasil con ganas de comer rabas y allá lo encontré. Y ahora venís a estoy Bosnia y hay rabas. Y en un bautismo. Y bueno, este mundo da para todo. Papá muy callado. Amazing, riquísimo todo. Hay algo que no les dije. ¿Dónde están los sobres? Where are the envelopes? Había como unos sobres por acá. Después hay que poner plata. ¿Para qué? Bien, justo. Pagar. ¿Pagarle a quién?
Gracias por mirar el video y disculpen la demora, pero bueno, han pasado cosas como saben. Cuéntenme qué opinan de esta anécdota. Nos vemos en el próximo video. Gracias una vez más. Me estarían como electrocutando las tetas, así que creo que me está llamando alguien. Un beso.